Buenas tardes, jóvenes. 15 de octubre. De parte de George y el fantástico pasado de George. Un saludo para todos y todas. Todo lo que estén viendo esto, porque sé que van entreteniendo poco a poco y cada día querrán tener un capítulo nuevo. En el capítulo anterior yo les estuve hablando de cómo el grupo Menudo influyó en nosotros para que nosotros creáramos un grupo musical que imitaba al grupo Menudo. Al comienzo ese grupo se llamó Ritmo, integrado por Raúl, Henry Bula, Carlos Romero, otro muchacho ahí, y el hermano de Raúl, que era uno pequeñito. Entonces, después, con el tiempo, cuando ya comenzó a tener cierta fama, porque llegó a tener cierta fama, se llamó el grupo Galaxia. Ese grupo produjo cierta cantidad de dinero, estamos hablando del año 93, 94, 95. Y, pero yo no vi ese dinero porque ese dinero era manejado por Iván Palacio. Y como le dije yo en el capítulo anterior, al fin de cuentas yo no le prestaba atención a ese dinero, sino era pasarla bien. Se pasó bien porque se visitaron diferentes emisoras, entre ellas la de Radio Príncipe. Visitamos diferentes cumpleaños en el barrio La Victoria. En el barrio El Campito nos presentamos varias veces. Nos presentamos en un bazar del barrio El Campito, nos presentamos en un bazar del barrio La Alboraya. Nos presentamos en un bazar de Malambo en el año 90, en el año 84, perdón, 94, 95, hace casi 30 años. Entonces, esa historia fue maravillosa porque de la nada, por el hecho que sucedió en el aeropuerto, que fue cuando mi hermano y el señor Fuego fueron perseguidos por las chicas pensando que ellos eran los integrantes del grupo Fuego. Eso fue algo maravilloso. Nosotros seguimos metidos en el cuento de la música. Entonces, Iván se fue para Venezuela, que esa también fue una de las causas por las cuales se desarmó el grupo, porque Iván se fue para Venezuela, aparte de las discordias con los padres de familia. Y regresó con música. Regresó con unos long plays porque Venezuela siempre ha estado como que un poco más avanzada que la costa atlántica en cuestiones de sonido, tecnología y cuestiones demás. Entonces Iván traía remix de vallenato, remix de merengue, remix de música americana. Y trajo un disco que se llamaba Apariencias, que él dice, allá en Venezuela este disco es éxito, Amílcar Boscan. Y él lo colocaba en la casa de él, además de los otros remixes que él traía. Cuando Iván volvió, él trató de armar nuevamente el grupo. Y comenzamos a visitar las emisoras y comenzamos a visitar diferentes lugares para la presentación. Pero ¿qué va? Ya la menuditis o la fiebre de menudo ya iba desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya Ricky, René y Xavier estaban a punto de salir. Aunque ya yo creo que René había salido, Xavier ya iba a salir. Entonces ya la gente con los nuevos integrantes ya no tenía la misma empatía. Entonces ya estaba perdiendo el interés. Por eso. Entonces fuimos acá, diferentes emisoras, nada, nadie nos prestaba atención. Entonces, con los 15 o 20 sencillos que trajo Iván Palacio de remixes de música americana y música discotequera, comenzamos a ir a las discotecas. Fuimos a Saraos, no prestaron atención. Fuimos al disco
Disco 93, una que quedaba por allá por la salida de Barranquilla. Fuimos al Limelight. Allá nos escucharon. Entonces dijeron, déjenos colocar la música o coloquen estas canciones para ver ustedes qué dicen. Entonces el DJ comenzó a colocar las canciones. Unas gustaban, otras no gustaban y la gente las bailaba y les gustaron. Entonces le dijeron, véndenos este. ¿Cuánto? Yo esta mañana en la conversación con Iván le pregunté cuánto vendiste tú los long play y me dice, no recuerdo. Está en Venezuela, coño, no recuerdo. Bueno, vendimos un long play en Limelight, sencillo de música americana. Después Iván, cuando fuimos a Olímpica Estéreo a hablar acerca de que si nos iban a entrevistar el grupo Galaxia, que no sé qué, él dijo, yo tengo unas canciones que traje de Venezuela exclusivas porque aquí no están. Es que en el año 93, en el año 94, y todavía era un poco difícil conseguir la música. Entonces nosotros nos devolvimos de la 72. Llegamos a la Victoria y nos devolvimos con el long play. Iván se lo presentó a Milcar Boján, Apariencias. Era un disco salmón. Ellos lo colocaron. Yo no sé quién fue el que nos atendió. ¿Tú qué quieres con este disco? No, que lo pongan o se lo vendemos. Pero no te lo vamos a comprar. Pero hoy no, mañana. Déjanos el long play. No, señor. Nos lo llevamos, al día siguiente fuimos. Epa, nos estaban esperando. ¿Cuánto quieres por el long play? No recuerdo exactamente el precio. Yo sí que Iván les dijo tanto y ellos dijeron no, tanto. Y dijo, tanto. Listo. Cuando Iván iba a entregar ese CD, perdón, ese long play de Milcar Buscan Apariencias, o sea, lo tenía en la mano y le iba a entregar y no lo quería entregar. Que hasta la persona le dijo, ¿lo vas a vender o no lo vas a vender? Porque si tú no lo vas a vender, no lo vendes, no lo compramos. Ellos sabían que la música era buena. ¿Por qué sabían que la música era buena, que la canción era buena? Porque todavía está sonando. Apariencias al cobrar, apariencias al reír, apariencias no te quiero tras de mí. Le dieron el dinero, Iván y yo lo cogimos. Iván iba triste. Vamos a comernos algo. Fuimos a comer algo. Comienza a sonar la canción en la radio. Exclusivo Olímpica Estéreo. El nombre de nosotros no apareció por ahí. Porque nosotros le dijimos, si usted va a hablar, hable de nosotros, de Iván Palacio y Richard, que fueron los que trajeron este gameplay. Claro que sí, cómo no. Sonaba la canción, la pedían, sonaba la canción, puesto 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Cuando estaba de número uno en Olímpica, otra emisora ya también la tenía. O sea, otra emisora mandaron algún mensajero a Venezuela, lo consiguió y lo trajo. Se acabó la exclusividad. ¿Por qué? Porque era fácil viajar a Venezuela y conseguir canciones. No como cuando tú vas a África. En África tú vas, pero es difícil. ¿Por qué? Porque esas personas, ¿qué es lo que hacen? Cuando vienen con el long play, con agua, le quitan la etiqueta y tú quedas
no sabes cómo se llama. Nada más coloca el número 5 o el número 6. Nosotros lo dejamos completico con su etiqueta y todo. Y fueron allá, Rodman, y listo, lo consiguieron. Pero siempre que escuché esa canción, y el sábado pasado que yo estaba tomándome unos tragos, escuché la canción y le dije yo a la persona, esa canción, mi amigo Iván Palacio y yo la pegamos en Barranquilla. La gente nos queda mirando como diciendo, ¿estás borracho? No, señor. Y pueden averiguar. Y si los de Olímpica tienen, Olímpica Estéreo Barranquilla, si tienen la franqueza y así que lo trajeron unos muchachos. Listo, no pasa nada. Pero entonces, así fue la historia con esa canción. Entonces, pero lo bueno de toda esta historia, ¿cuál es, jóvenes? Señoritas, Enzo, Francesco, que nosotros fuimos a las discotecas y nosotros decíamos, coloqué esta canción que buena, coloqué esta canción que buena. O sea, y la colocaban porque nosotros teníamos cierta noción y sabíamos cómo mantener a la gente bailando. ¿Por qué? Se lo voy a contar enseguida. Me voy a devolver como García Márquez. Porque antes de eso, Iván y yo éramos los picoteros del barrio La Victoria. En todas las fiestas nos buscaban a nosotros dos. Eso era con long plays y un tornamesa. Un solo tornamesa y long plays. Entonces, perdón, nos contrataban para que nosotros colocáramos la música porque no había emisor estéreo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros no teníamos long plays. Ellos nos daban a nosotros la música, los long plays, y nosotros comenzábamos a buscar primero ponemos este, después colocamos este, y después viene este, y después viene este, y después viene este. Eso, nosotros fuimos los pioneros, picoteros en el barrio La Victoria. Colocábamos música en la fiesta de la señora Flor. Colocábamos la música en la fiesta de la señora Rita de Ríos. Colocábamos la fiesta en la música de la señora Sixta. En la música, en las fiestas del teacher colocábamos la música. Se mudó por la casa un señor llamado Waldo Bonilla, un muchacho chocuano, que trabajaba en el colegio Gimnasio de Barranquilla, propiedad de los hermanos Torres, Esquivia. Muy buen profesional, era director de una banda de guerra en esa época que ahora se llaman banda de paz. Elegante constantemente. Hacía ejercicio. Cuando él llegó, se enamoró de la vecina, Mireya Delgado. Se enamoró. El man era pinta. El man en esa época cuando él llegó podía tener 35, 36 años, que es la edad que le gusta a las mujeres, de los 35 a los 45 años de los hombres. Porque no están ni viejos, ni muy jóvenes, sino están... Entonces él llegó, como tenía dinero, alquiló un apartamento y compró un equipo de sonido Panasonic. Oiga, qué equipo de sonido tan hermoso. Lo compró junto con un long play del gran combo que se llamaba El Carbonerito. ¿Dónde estás, Bone? Entonces nos decía Iván y a mí, ustedes dos me van a poner la música a mí. Ese señor tomaba todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque en esa época, en esa edad, las personas toman. ¿Y por qué toman? Para celebrar sus triunfos. ¿Y para qué toman? De pronto para ahogar sus penas. Y entonces eso era lo que hacían. Entonces nosotros le colocábamos las canciones. Quitábamos ese, colocábamos otro, después colocábamos otro, el gran combo se lo colocábamos, otra canción se la colocamos. Era bacano ese tornamesa, porque ese tornamesa en el plato tenía luces. Y cuando era 45 las luces iban rapidito. Cuando era 33, porque
El LP era de 33 revoluciones porque el otro, los sencillos eran de 78 revoluciones. Entonces nosotros le colocábamos la música bien bacana. ¿Cómo se acabó? ¿Por qué razón se acabó el dúo mágico de la música? Porque resulta que yo me enamoré de alguien. Me enamoré de una muchacha de Estados Unidos que llegó mayor que yo. Y entonces salimos de pelea. Se acabó la relación. Y ella, como la invitaban a todas las reuniones por ahí cerca de las fiestas, ella iba. Entonces Iván colocaba un disco, El Pañuelito. Y Iván comenzó a regar que esa canción era la que yo le había dedicado a ella. Entonces, mire, la canción, la música estaba excelente, la fiesta estaba perfecta, pero venía Iván Palacio, era por mamar gallo, ¡pum! Colocaba la canción, me iba yo y se iba ella. Aunque nosotros no tenemos nada. Ve usted, eso lo hizo Iván como 10, 15, muchísimas veces. Hasta que llegó un momento en el cual yo dije, si tú sigues botando el chupo, él va a seguir haciendo eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ignorar esa acción. Y eso pues, Iván la colocaba y yo hasta la cantaba. Este es el pañuelo que me dejaste cuando nos separamos. Tiene tu, tiene tu boca, tiene tu aliento. Y algo así decía. Ay, morena del alma, yo quisiera saber por qué tú te me has dejado. Algo así decía. Entonces, ya yo lo comencé a cantar. Entonces, se acabó. Pero cuando se acabó, ya cuando ya no le prestaba atención a eso, ella se fue para Estados Unidos y ya. Seguimos nosotros colocando las canciones y colocando la música. Nos invitaban aquí, nos invitaban allá. Nosotros éramos los que colocábamos la música. Estaba el señor Jairo, un señor que era cuñado de Carlos Molina, que vendía verduras. Nos invitaba para colocar la música. Entonces esa fue una época maravillosa. Hasta que, ¡pum!, apareció la emisora FM. Cuando aparece la emisora FM no tenía propagandas. Eso era, mira, desde que comenzó, creo que comenzó en septiembre, octubre, noviembre. Oiga, nadie hablaba si no era moliendo música tropical, moliendo música de diciembre, moliendo música de carnaval. Entonces ya nosotros pasamos a un segundo plano. Pero lo que sucede es que ellos colocaban la música que a ellos les gustaba. Y nosotros colocábamos la música que a la gente que estaba ahí les encantaba. Que eso es lo que siempre ha sucedido. Por eso es que ustedes han notado que los peacocks la gente persigue. ¿Por qué? Porque ponen la música que a mí me gusta. Hey, este man pone música buena. Como me dice Lance Fuentes Cantillo, me dice. A mí me gusta la forma en como tú conmigo, como tú programas la música, porque tú colocas la música que a mí me mueve el piso. Entonces, si tú sabes colocar música, a ti te busca. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Éramos picoteros y colocábamos la música que a la persona les decía. Y si nosotros no teníamos el long play, nosotros íbamos a la casa de la señora Flor, Pete, no está el long play, me lo devuelves. Pero tanto play, me lo devuelves. Por eso es que para esa época todos los long plays en su empaque venían rayados con marcador, venía este nombre, esta canción pertenece a así poco a poco nosotros nos fuimos haciendo a nuestra discoteca musical. Y como mi papá también compraba música, en mi casa tuvimos los long plays de los hermanos Zuleta, La Casa, Ídolos. Ese ídolo se lo regaló a mi padre y a mi madre el señor periodista Carlos Castillo Monterrosa antes de ser asesinado. Teníamos La Mujer Conforme de Jorge Oñate.
teníamos tres canciones de Diomedes. Teníamos el de Frankie Ruiz. Teníamos un disco de discotequero de 45 revoluciones. Teníamos Échale Pimienta y Sal y faltan 5 para las 12. Teníamos La Brujita, pero en 45 revoluciones, uno que tenía una marquita, no recuerdo cuál era su. Y tenía mi papá de Tropical, tenía muchísimas canciones mexicanas que eran reconocidas porque el sello era negro, con letras amarillas. Los vallenatos viejos del señor Calixto Ochoa y del señor Alfredo Gutiérrez y de los corraleros de Majagual eran Tropical. Sello amarillo, amarillo, color amarillo totalmente diferente y con las letras negras. O sea, uno lo identificaba por ese. El primer sencillo que mis hermanos compraron, o que yo compré, perdón, era amarillo. Se llamaba Otro que muerde el polvo. Another One Bites the Dust, Queen, Freddie Mercury. Entonces nosotros fuimos creando nuestras canciones. Que con un capítulo anterior yo les eché el cuento, les conté que me lo robaron porque yo era muy ingenuo en ese tipo de. Mi papá compró uno de Alfredo Gutiérrez donde está eh, repetir, repita. Mi papá compró una música de carnaval de la cumbia de Efraín Mejía, que estaba donde está. Porque yo era el picotero de las fiestas carnavaleras de mi casa. Pero con el pasar del tiempo, yo me fui para Montería a trabajar con el Instituto Meyer de director, año 99. O sea, cuando regresé en el 2001, no había, no habían LPs, no habían discos. Mi mamá los había botado. ¿Por qué razón? Todavía es hora y no sé la razón por la cual fueron esos discos o esa música echada a la basura. Me duele todavía, claro, porque esos eran reliquias. No por el valor que tuvieran, sino por el valor sentimental, no por el valor económico, sino por el valor sentimental. Entonces, pasando del grupo Menudo, llegando al grupo Ritmo y Galaxia, llegando por Almircar Boscana, sumergiéndonos en las ondas musicales de las discotecas del Limelight. Llegamos a las fiestas populares del barrio La Victoria donde Richard e Iván eran los picoteros. Y como poco a poco toda esa influencia musical de todo lo vivido y porque mi padre colocaba música de vallenato, pero vallenato grueso, como la que al comienzo comenzó a colocarla una emisora que se llama Cardenal y después se fue transformando. ¿Por qué? Porque no es comercial. No, que no sea comercial. Entonces, todo eso se le va a uno inculcando en las venas, en las venas, en las venas, en las venas. Y cuando vienes a ver tú, tienes en tu cerebro un conocimiento inmenso, estupendo de la música tropical. Y todo ese conocimiento que tienes tú, lo puedes poner al público para que se entretenga. Entonces, poco a poco, me fui empapando de todo ese tipo de música. Gracias a Dios le agradezco a la vida que Iván se haya ido de Venezuela porque regresó. Él traía cassette de una miniteca que se llama Majestic, que él era DJ. Muy buenos esos cassettes que están todavía guardados, gracias a Dios.
El señor, el señor del Río, Ángel del Río, que nosotros le decíamos Bola Hierro, él trajo un cassette de los Run DMC. Run DMC, donde estaba Peter Pepper. Y nosotros ya ahí fuimos cambiando el ritmo musical. Y lo colocábamos, 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 y lo colocábamos. Y ahí están. Porque anteriormente trabajamos era con cinta magnética. Pero de todo esto, lo bueno es que se pasó bien. Y hoy en día, 2025, se trabaja todavía con la tecnología, pero mezclándole música anterior. Se busca todavía porque aparecen canciones que uno pensaba que no las iba a conseguir y sí las consiguió. De todos modos, la música es la vitamina que uno necesita para ser feliz. Les habló George en este capítulo de hoy sobre el fantástico pasado de George y su música. Cómo fue sumergiéndose en el campo musical. Un abrazo.